Muy buenos días. ¿Cómo andan de la garganta? A mí ya me estaba afectando desde el miércoles, así que no fue esta helada que se vino de repente. Pero bueno, se supone que hoy se acaba, ¿verdad? Fue nada más un adelantito de cómo va a estar el clima. Lo disfrutamos. Y hoy vamos a ver la última parte de nuestro estudio del gozo, la parte número 5, perdón. Si me acompañan a Juan 15:11, Reina Valera 60, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quise leerlo en la Reina Valera 60 porque nos traduce literalmente gozo. La NBI habla de alegría. Bueno, hemos estado hablando del gozo y este pasaje precisamente lo dejé al final para entender lo que Jesús nos dice. El objetivo de hoy es enfocarnos en las enseñanzas de Jesús con respecto al gozo. Cuando dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, entonces lo que dijo anteriormente tiene que ver con el gozo de Él y el nuestro. Entonces nuestro objetivo es estudiar lo que se llama plenitud de gozo, ese es el nombre del tema, y comprender con detalle lo que Jesús nos está diciendo de manera que su gozo esté en nosotros. Cuando dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, aquí la palabra cumplido, en el griego, debe traducirse como llenar o completar. El diccionario Hep lo traduce así, llenar a la máxima capacidad individual. Es decir, no está diciendo que todos tenemos la misma capacidad, sino llevarnos a la máxima capacidad que cada uno tiene. Entonces, lo que Jesús enseña cuando dice estas cosas os he hablado, que es lo que vamos a estudiar, tiene que ver con que lleguemos a la máxima capacidad de gozo que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando hablamos de una persona que está en su máxima capacidad, la palabra plenitud en nuestro idioma describe eso. Según la Real Academia Española, plenitud es totalidad, integridad o cualidad de pleno. Otro diccionario lo explica así: estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Entonces, cuando hablamos de la plenitud de gozo, que es el nombre del tema, hablamos de el máximo gozo que puedes experimentar. Y para llegar a ese máximo gozo, tuvimos que haber entendido primero las primeras 4 partes que estudiamos. No estamos hablando de una emoción, ¿verdad? Sí tiene que ver con emoción, pero es como consecuencia de un razonamiento de la Escritura, de confiar en Dios, de conocer a Dios, de conocer su fidelidad. Una vez entendiendo eso, que es un proceso, digamos, inicialmente mental, entonces comprendemos lo que es el gozo. Y hemos estado viendo cada una de las partes, cómo entender el gozo, cómo aplicarlo, que es un mandato. Estuvimos viendo el domingo pasado lo de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Les tendí una trampa, casi todos cayeron. Ahora vamos a ver, dado que ya debemos comprender lo que es el gozo, bueno, cómo llegar a la plenitud del gozo. Porque cuando Jesús dice que lo que dijo es para que su gozo sea cumplido y podamos tener plenitud de gozo, entonces es algo alcanzable. Y tiene que ver con lo que Jesús enseña. Así que vamos a enfocarnos en estudiar lo que Jesús está enseñando. Y antes de empezar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, nuevamente nos ponemos en tus manos. Sabemos que siempre estamos en tus manos, Señor, pero hacemos esto de forma consciente, rogándote, suplicándote que tu Espíritu Santo nos permita entender. Queremos crecer en gozo, queremos llegar al gozo que Jesús está hablando. Enséñanos a comprender las palabras de Jesús. Nadie puede hacerlo si no es por medio de tu Espíritu. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra para que podamos crecer. Gracias de antemano. Amén. Entonces, nuestro objetivo es enfocarnos en las palabras que Jesús dijo. Entonces, cuando vemos que Jesús dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, hay que ver ciertas cosas importantes. Número 1, el gozo cumplido tiene que ver con llegar a su máxima capacidad, lo que indica que el gozo no es algo que alcanzas y ya, ¿verdad? Es algo gradual. El hecho de que te goces, si alguno se ha gozado en el concepto bíblico de lo que es el gozo, que ya vimos muchos ejemplos en las partes anteriores,
ese gozo que es experimentado no es la totalidad del gozo que puedas experimentar. Hay más. Llegar al máximo tiene que ver con un crecimiento gradual. Y luego Jesús hace distinción entre su gozo y el de los discípulos. No es el mismo, ¿verdad? Para que, dice, vuestro gozo sea cumplido, pero que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y que vuestro gozo sea cumplido. Jesús dice, una cosa es mi gozo y otra cosa es el de ustedes. Obviamente está hablando el de los discípulos. Nosotros también somos discípulos. También aplicamos allí. Entonces, hace una distinción clara. El gozo de Jesús y el gozo nuestro. ¿Por qué sería diferente el gozo? Si lo hemos entendido correctamente, gozarse tiene que ver con conocer a Dios, ¿verdad? Conocer su fidelidad, con razonar las cosas desde la perspectiva bíblica. Alegrarnos como consecuencia de eso. Ahora, humanamente hablando, ¿quién sería el hombre que ha conocido a la perfección a Dios, su voluntad, su fidelidad y que ha generado la mayor confianza que un ser humano podría tener en Dios? Jesús, ¿verdad? Jesús hace una distinción entre el gozo de Él y el gozo nuestro, que si lo comparáramos dirías, no hay comparación. ¿Qué nivel de gozo, puesto que es algo gradual, qué nivel de gozo tenemos nosotros comparado con el gozo de Jesús? Simplemente tomando en cuenta, Jesús, durante el Calvario, antes del Calvario, con todo lo que padecía y lo que padeció, experimentó el mayor grado de gozo que un hombre pueda tener. Y ya demostramos en las partes anteriores que te puedes gozar y al mismo tiempo sufrir, ¿verdad? Vimos que gozo y placer no son lo mismo. Entonces, ningún ser humano ha experimentado el gozo que Jesús experimentó y al mismo tiempo ningún ser humano ha sufrido tanto como Jesús sufrió, ¿verdad? Algunos dicen, oye, pero sus discípulos también fueron crucificados, no igual que Jesús, están en lo mismo. No, claro que no, porque es cierto que históricamente se dice que los apóstoles también fueron, algunos de ellos crucificados, incluso mártires. Pero en ninguno de ellos había caído la ira de Dios sobre ellos, ¿verdad? En el caso de Jesús es un caso particularmente especial, porque no nada más es el dolor físico, sino también experimentar la ira de Dios. Entonces, ningún ser humano ha experimentado el sufrimiento que Jesús experimentó. Y mientras lo experimentaba, ningún ser humano ha experimentado el gozo que Jesús experimentó. ¿Me explico? No hay ningún ser humano que haya sufrido más que Él, y aún mientras sufría como ningún otro ser humano, su gozo no se compara con el de ningún otro ser humano. Y Jesús dice, para que mi gozo esté en ustedes. Sí es posible. ¿Cómo es posible? Bueno, Jesús dice, según las cosas que ha hablado, la consecuencia es que su gozo esté en nosotros. Entonces ahí está nuestro enfoque. ¿Cómo es que el gozo de Jesús puede estar en nosotros? De manera que lleguemos a la máxima capacidad del gozo. Lo que la NBI nos traduce como el gozo cumplido. Entonces vamos a analizar con detalle, pero primero vamos a leer completo Juan 15, 1 al 11. Si tú lees los capítulos anteriores, tienes a Jesús en la última cena. Jesús ya lavó los pies de sus discípulos, les está hablando sobre la promesa del Espíritu Santo, les dice, vámonos de aquí. Después en el capítulo 17 creo que vuelve a decir que entonces ya sí se marchan, así que parece indicar que en el contexto no habla de que literalmente se estaban yendo, sino más adelante estudiaremos cuando Jesús habla de que Satanás, su enemigo, se acerca. Pero después de hablar de eso, empieza a usar una ilustración entre la vid, que es Jesús, el Padre, que es el labrador, y los discípulos, que son las ramas. Así que vamos a leerlo completo y luego vamos viéndolo por partes. Juan 15, 1 al 11 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea cumplida. Y aquí vimos que alegría es gozo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, la ilustración de la vid y las ramas y la enseñanza sobre permanecer en él son la clave para que su gozo esté en nosotros, ¿verdad? Así que debemos profundizar, obviamente, desde la perspectiva de uno de los discípulos que está escuchando la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros somos ajenos a muchas de las cosas que pasaban allá y cuando escuchamos estas ilustraciones o alegorías tendemos a tratar de meter lo que nosotros comprendemos en nuestro contexto cultural en el texto. Pero el objetivo es ir a lo que ellos comprendían y cómo entendieron la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Lo primero que hay que ver es que en el versículo 1 Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Cuando dice que es la vid verdadera, una vid es la planta que da uvas, ¿verdad? Cuando habla de una vid verdadera, por lo que el original significa, está hablando por consecuencia que hay una falsa, ¿verdad? Y si le dice a sus discípulos que Él es la vid verdadera, tendríamos que decir, partiendo de la Escritura, ¿cuál es la vid falsa? Porque Él se identifica como la vid verdadera. Y bueno, si tú checas el Antiguo Testamento, encontramos distintas referencias donde Israel, o sea, los israelitas son comparados con una vid. Por ejemplo, vamos a Salmos 80, 8 al 12. Dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hacia las montañas, su follaje cubría los más altos cedros. Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan las uvas. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De alguien que sacó de Egipto y la sembró en tierra donde estaban los paganos. De Israel, ¿verdad? Aquí hay una comparación directa entre Israel y una vid. Luego vamos a Isaías 5, 1 al 5, donde con la misma ilustración se nos habla de que Israel no dio los frutos que debió haber dado. Isaías 5, 1 al 5 dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña, le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. ¿Quién es la viña aquí? Israel. Y a pesar de todo lo que Dios les ha dado, ellos no producen el fruto que debían de producir. Así que Dios los entregó, ¿verdad? Tanto Asiria como Babilonia terminaron desterrando a los israelitas de la tierra donde Dios los había puesto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿a qué se refiere? Si la vid era Israel y en lugar de dar buenas uvas, dio uvas agrias, a pesar de todo lo que se hizo por la vid, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Jesús está diciendo, yo soy realmente la vid, no en reemplazo de Israel, sino la vid que realmente da el fruto que Dios esperaba. Que debido a lo que el Padre hizo en él, él dio o cumplió en su totalidad las expectativas que habían con respecto a él. Entonces, Jesús es la vid verdadera y luego nos dice, y mi Padre es el labrador. Entonces les comunica que cuando los israelitas se esperaba de ellos que anunciaran a las naciones la santidad de Dios, ¿verdad? Cuando se les dio la ley, Dios dijo, las naciones van a preguntar, van a decir qué gran pueblo es este, ¿verdad? Y qué gran ley tienen. Era la manera en que se glorificaría a Dios por medio de ellos, pero fracasaron, terminaron siendo desterrados. Jesús dice, conmigo no es así, conmigo sí se cumple. Jesús realmente va a dar fruto que glorifica al Padre. Y es aquí donde tiene que ver con las ramas y con la vida en sí, y nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, con esta ilustración está hablando en términos que todos los que están ahí comprenden.
Encontré un comentario de William Barclay que dice: las vides eran comunes en toda Palestina hasta el día de hoy. Es una planta que requiere muchos cuidados si se desea obtener buen fruto. El terreno para las vides tiene que estar perfectamente limpio. Es decir, cuando hablas de una vid y realmente quieres que tenga buen fruto, se requiere mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer en la vid. Entonces, quien hace trabajo sobre la vid para poder tener frutos es el labrador. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Nos está dando el contexto. Lo que va a pasar con la vid y lo que resulte por medio de esa vid, el Padre es el que tiene el control, dado que Él es el labrador. Versículo 2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. De aquí vamos al original. La palabra, cuando dice la corta, se debe traducir como remover, quitar o levantar. Y la palabra para poda es limpiar, purificar o podar. Fíjate bien, la palabra limpiar y podar vienen de la misma palabra griega. El diccionario se traduce así: limpiar quitando elementos indeseables, es decir, asegurarse que no tenga mezcla. Entonces nos está diciendo que la rama que no da fruto es cortada, quitada o removida, ¿verdad? Pero la que sí da fruto es podada. Como quieren, se le quita algo, ¿verdad? Las dos sufren cortes. La diferencia es que la que no da fruto es totalmente cortada. Y la que sí da fruto, solamente se le quitan ciertas ramificaciones. Ahora, para poder entender bien de qué se trata esto, tendríamos que conocer cómo se deben cuidar las vides, ¿verdad? Así que, volviendo al mismo comentario de William Barclay, dice: cuando la vid es joven, no se le permite dar fruto en los primeros 3 años, y le podan todas las ramas. Entonces es plantada, empieza a crecer, y cualquier rama que tenga, la cortan. Los primeros 3 años no dejan que dé fruto. Cuando está madura, es podada solo en diciembre y enero. En los primeros 3 años cortan todas las ramas. Ya cuando ella tiene más de 3 años, solamente podan las ramas, quitan ciertas cosas. Ahora, la vid tiene 2 tipos de ramas: las que dan fruto y las que solo dan hojas. Las que son cortadas son las que solo dan hojas. Las que son podadas son las que dan fruto. Entonces, cuando la vid está creciendo, empiezan a salir las ramas después de los primeros 3 años y no las corta ninguna, ¿verdad? Hasta que dé fruto. Cuando ya una de las ramas dio fruto y las otras no dan fruto, entonces esas que no dan fruto se cortan completamente. Y las que están dando fruto, le empiezan a salir otras ramitas y las empiezan a cortar. Dice, la vid, aquellas ramas que no dan fruto son cortadas drásticamente para que no drenen nada de la fuerza de la planta. La vid no puede producir la cosecha de la que es capaz sin una poda drástica. Y Jesús habla de eso. Entonces, ¿quién quiere, en aquel entonces, hoy en día también, quiere uvas de calidad? Tiene que estar muy al pendiente de su vid, ¿verdad? Está revisando cada rama que crece. Y las ramas que dan fruto y empiezan a crecer otras ramas, de inmediato las podan. ¿Por qué? Dice, al cortar una de las ramas que solamente iba a tener hojas, se evita que parte de la fuerza de esa planta vaya hacia esas ramas que no dan ningún beneficio. ¿Me explico? El objetivo de plantar la vid tiene que ver con obtener el mayor fruto posible y de la mejor calidad posible. Entonces todos los nutrientes deben ir a los frutos, a ninguna rama que no dé fruto, porque estás desperdiciando esos nutrientes. ¿Me explico? Ahora, les va a parecer sorprendente, pero yo no sabía que podando un árbol se hacía más frondoso. A mí nunca me lo enseñaron. Yo lo aprendí a la mala. Recién nos cambiamos a la casa donde vivo, mi casa que es su casa, a todos nos dan un arbolito ya plantado, ¿verdad? Las colonias nuevas ya traen su arbolito. Tú no lo escoges y ya viene, ¿verdad? Y es endémico para que no se muera, ¿verdad? Bueno, yo veía que cuando empieza a tener sus ramitas, nosotros bien contentos porque el árbol ya está floreciendo y decimos, mira, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Veíamos que los vecinos lo cortaban. Y decía, mira qué feos vecinos, ¿verdad? Si no quieren el árbol, quítenlo, traigan otro, ¿verdad?
Pero apenas está el árbol empezando a echar sus ramitas y ya lo están cortando. Yo no entendí por qué. Pues yo nada más, tanto mi esposa y yo cuidábamos nuestro arbolito porque que sea grande y fuerte. Conforme pasan los años, casi siempre cuando se acerca el otoño o principios del invierno, otra vez vuelven a podar los árboles, ¿verdad? Y yo decía, mira, gente floja que no quiere barrer las hojas. Eso es lo que pensaba yo, ¿verdad? Como no quieren estar batallando con las hojas, pues de una vez cortan todas las ramas, se las lleva a la basura y ya no tienen que estar barriendo. Nosotros amábamos a nuestro arbolito y nunca le cortamos ni una sola rama, nunca. Lo dejamos ser. Bueno, al pasar de los años empecé a notar que todos los árboles estaban frondosos menos el mío. Y dijimos, a lo mejor no tiene agua suficiente, hay que darle más agua. Y ahí estamos, órale, ahogando al pobre árbol, ¿verdad? Agua y agua y agua. Decíamos, este tiene que ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, pues hay que echarle mucha agua. A lo mejor los vecinos los riegan mucho. Y pasan los años y esos árboles están frondosos, altos y bonitos, y el mío está chaparro y pelón, ¿verdad? Hasta entonces me cayó el 20. ¿Cuál es la diferencia entre esos árboles y este? La poda. Nadie me lo enseñó, lo tuve que ver al transcurso de muchos años. Fíjate, Jesús les está hablando en términos de lo cotidiano para ellos. Hay vides en toda aquella región. Y todos, es más, es uno de los productos principales de Israel y siempre lo ha sido. Entonces todos conocían ese concepto y les está hablando en esos términos. Así como la vid, que es Jesús, hay ramas que no dan fruto y ramas que sí dan fruto. Dice, el Padre es el que corta las que no dan fruto. Y las que sí dan fruto no se quedan intactas, porque cuando empieza a salir alguna ramificación, la cortan. No quiere que nada del nutriente se desperdicie en algo que no sea el fruto. Si no haces eso, digo, como quiera va a dar fruto, pero no va a tener la calidad que tendría si todos los nutrientes estuvieran concentradas en las ramas que dan fruto, porque se dispersa entre las demás ramas, ¿verdad? Por ahí leí anécdotas y otros comentaristas que decían que cambiándose a una ciudad, no sé dónde era, California creo, donde hay muchas vides, tenían una vid plantada junto a una barda, compartían el vecino y ellos. Y estas personas que vienen de la ciudad a esa región, no saben nada sobre las vides, encontraron que la vid ya estaba dando uvitas, ¿verdad? Y se asustaron mucho cuando vieron que el vecino estaba corte y corte las uvas y todas las ramas. Y se molestó, pero como quería ser respetuoso, se acercó y le dijo, oiga, a usted no le gustan las uvas, ¿verdad? Le dijo, no, sí, me encantan las uvas. Dice, entonces, ¿por qué las corta? Entonces este señor que ya vivía ahí, tiene muchos años ahí y entiende del cuidado de las vides, se da cuenta que este hombre de la ciudad, que desconoce totalmente ese proceso, no tiene idea de por qué lo está cortando, ¿verdad? Entonces le tiene que explicar, mire, dice, tenemos dos opciones, tener una vid llena de hojas o una vid llena de buen fruto. ¿Qué escoges? Fíjate lo que Jesús les está diciendo. Yo soy la vid. Y si tú eres una rama que da fruto, entonces vas a ser constantemente podado. Se te van a quitar cosas. Ahora algunos ven este pasaje y dicen, ya ves, si puedes perder tu salvación, ¿verdad? Porque si Jesús es la vid y de ahí sale una rama, viene de Jesús. Y hay ramas que no dan fruto. Entonces cuando las cortan, perdieron su salvación. Pero bueno, no voy a invertir tiempo en eso porque ya dedicamos muchas semanas en estudiar por qué la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué nos está hablando aquí de que hay ramas que provienen de la vid y la vid es Jesús y no dan fruto y van a ser cortadas? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que hacer distinción entre el concepto de iglesia visible y la iglesia invisible. Decimos, y algunos se asustan cuando decimos que somos católicos, ¿verdad? Somos católicos, pero no católicos romanos. Normalmente estamos acostumbrados a asociar la palabra católico con los católicos romanos. ¿Y cuál es el problema de decir que somos católicos? Algunos dicen, no, pues ¿cómo? Pues no dicen que es cristiana la iglesia. Sí, pero también somos católicos, porque la palabra católico significa universal, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, no hay muchas iglesias, es una y es universal. Cuando hablamos de la iglesia invisible de Cristo, decimos
que la iglesia de Cristo está compuesta por todas aquellas personas que han nacido de nuevo en cualquier parte del mundo. Es una sola iglesia, porque Cristo no tiene muchas novias, sino una, la novia de Cristo. Decimos que es invisible porque nosotros no vemos el corazón como Dios lo ve. Nosotros podemos ser engañados. Y la Escritura enseña y advierte sobre cristianos o personas que aparentemente son cristianas pero que en realidad no lo son. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, la distinción es que parte de lo que nosotros vemos. Y los que estamos congregados hoy aquí somos parte de la iglesia visible. Es decir, como vemos que aquí estás, asumimos que eres cristiano, ¿verdad? Como vemos que te portas como cristiano, pensamos que eres cristiano, pero podemos ser engañados. No sabemos la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Estas ramas que salen de la vid, unas con frutos y otras sin fruto, ¿está hablando de la iglesia invisible o de la iglesia visible? Si fuera la iglesia invisible, entonces Jesús estaría contradiciéndose a sí mismo. Jesús dijo, de mi mano nadie las arrebatará. La voluntad del Padre es que yo les resucite en el día final y les dé vida eterna. La vida es eterna, no temporal. Si ya te dio la vida eterna, no te la va a quitar. Ya no era eterna, sería temporal. Bueno, todo eso ya lo estuvimos estudiando hace varias semanas. El punto que nos está hablando de la iglesia visible, y lo podemos comprobar. Por ejemplo, vamos a Juan 13, 10 al 11. Última cena. Estamos hablando en el mismo momento, o sea, la misma noche, ¿verdad? Estamos analizando la parábola de la vid, como Jesús, el padre leñador, los discípulos las ramas, y esto que vamos a leer sucedió momentos antes. Dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Ahora, la palabra clave aquí es limpios. Cuando vimos que la palabra podar se traducía como ser limpio, ¿verdad? Que se poda. La palabra para limpios tiene la misma raíz. Se traduce así, limpio, puro, inocente, literal o ceremonialmente. El diccionario Ejemplo traduce así, limpio porque es sin mezcla, sin elementos indeseables. Cuando tú podas una planta, la estás limpiando. ¿Me explico? Dices, no porque está sucia, sino que estás cortando lo que es indeseable para que todos los nutrientes se concentren en el fruto. Cuando Jesús les dice, todos ustedes ya están limpios, está usando el mismo término. Está diciendo en otras palabras, todos ustedes ya están podados, menos uno, Judas, porque ese fue cortado. Es el mismo vocabulario. No está hablando de que alguien que tiene el Espíritu Santo y por consecuencia tiene frutos del Espíritu va a ser cortado. No aplica porque tiene fruto. ¿Me explico? Bajo el mismo ejemplo de Jesús, cualquier persona que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo y por consecuencia hay fruto del Espíritu Santo en él. En menor o mayor grado que otros, pero hay fruto. Por consecuencia esa rama jamás sería cortada. Aquellos que sí se ramas y no tienen frutos son los que no tienen el Espíritu Santo, y la Biblia nos advierte claramente sobre ellos. El trigo y la cizaña. Los lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Las ovejas y las cabras locas, que están locas porque creen que son ovejas, ¿verdad? Aquí hay una distinción, las ramas que dan fruto y las ramas que no lo dan. ¿Y de qué está hablando Jesús? Que todo aquel que supuestamente es de la vid, que es Jesús, pero no da fruto, es cortado. ¿Quién lo corta? El Padre. Entonces, ¿de qué les está hablando? Fíjate bien, les dice, yo soy la vid, el Padre el labrador, si no dan fruto, vas a ser cortado. ¿Qué tanto gozo te da eso? ¿O te da miedo? Versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y aquí la palabra limpios es exactamente la misma que usó cuando leímos que Jesús al lavarle los pies dijo, ustedes ya están limpios, pero no todos. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuál es el efecto de la palabra en ellos? Que ha quitado cosas indeseables.
los ha podado. Es decir, Dios interviene activamente en la vida de los que son suyos, quitando todo lo que no deban tener, todo lo que lleve un desperdicio, todo lo que se gaste en algo que no es fruto. Puesto que el Espíritu Santo está en ti, eres una rama que da fruto, pero hay cosas que salen de ti que no son deseables y las corta. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y aquí lo importante es entender cómo permanecemos en Él. Partiendo sobre todo de una interpretación literal. Dios es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes. Todos nosotros estamos en Él, ¿verdad? Entonces, si nos dice que debemos permanecer en Él, eso es algo que todo ser humano hace. Si lo tomas en un sentido geográfico, Dios está en todas partes, todo Él en todo lugar. ¿Cómo podrías estar en un lugar donde no esté Él? Eso es imposible. Pero no nos está hablando en el sentido geográfico. No está tratando de ubicarnos en un espacio donde estamos junto con Él. No está hablando de que tienes que venir a estas paredes para poder estar en Él, como muchos creían y yo creía, ¿verdad? Quiero ir a la casa de Dios. Y van a la iglesia. Y decían, aguas, allá está el demonio esperándote afuera. Salías con miedo, ¿verdad? Más si no había sido, porque el diablo andaba como león rugiente, y tú no estabas en la casa del Señor, o sea, estabas lejos de Dios. Pero eso es absurdo, porque si recibiste el Espíritu Santo, tú eres el templo de Dios, en dos sentidos. Cada uno de nosotros somos como una piedra en el templo, y en el sentido individual, tú tienes a Dios en ti. Entonces, cuando nos habla de permanecer en Él, no nos está hablando de que puedas estar sin Él. Es absurdo. Si naciste de nuevo, tienes su Espíritu Santo y la promesa es que estará contigo siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué entendemos con permanecer en Él? Si permaneces, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y luego nos ilustra, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, está hablando de las que son cortadas, es imposible que dé fruto. Y aún si tenía fruto y la cortas, no va a volver a dar fruto. Tiene que estar unida a la vid. Así que nos está hablando de nuestra permanencia en Cristo. Pero ¿cómo lo entendemos? Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, si estás en él, ¿qué va a estar pasando contigo? Porque vas a dar mucho fruto. Te va a estar podando, ¿verdad? Cualquiera que permanece en Él va a ser podado. Se le va a quitar lo indeseable. ¿Cómo se nos quita lo indeseable? Con disciplina, con dificultades, con pruebas, con sufrimiento. ¿Cómo se te quita la desconfianza en Dios? Por medio de pruebas, para que veas su fidelidad y aprendas a confiar en Él. ¿Cómo se te quita el miedo? Por medio de dificultades, donde los enfrentas y puedes ver que Él siempre estuvo contigo. Entonces, una de las primeras características del que realmente es una rama en la vid verdadera y da fruto, son las dificultades, ¿verdad? Pero eso no nos explica qué es permanecer en Él. Así que cuando hablamos de permanecer en Él, tenemos que ir a otras ilustraciones. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que el Padre y Él vendrían y cenarían con nosotros, ¿verdad? Que muchos quieren enseñárselo a los incrédulos como si fuese evangelismo, ¿verdad? Y aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, entraré Él, cenaré con Él y Él conmigo. El concepto de cenar con alguien o comer con alguien tiene que ver con amistad. Ahora, cuando nos dice que debemos permanecer en Él, tiene que ver con comprender a qué se debe eso. Si todos, creyentes y no creyentes, estamos en Él, como dijo Pablo a los griegos, porque en Él existimos, ¿verdad? En Él estamos, Él sostiene todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer distinción entre el que está en Él y el que no está en Él? Y hay una descripción que me gustó mucho de la Nueva Biblia de Referencia Scofield, que dice así: permanecer en Cristo es, por un lado, no tener ningún pecado conocido, sin juzgar ni confesar, ningún interés que no provenga de Dios, ni vida que Dios no pueda compartir. Por otro lado, el que permanece en Él lleva todas las cargas hacia Él, y extrae toda sabiduría, vida y fuerza de Él.
No es solo la conciencia incesante de estas cosas y de Él, sino que no se permite nada en la vida que se separe de Él. Lo voy a poner en términos más simples. Permanecer en Él tiene que ver con conciencia y práctica. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habla de una comunión. ¿Cómo tienes comunión con Dios? De forma consciente. Y también tiene que ver con la práctica, las cosas que haces. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús empieza a hablar sobre obedecer su mandamiento. Permanecer en Él tiene que ver con conciencia y práctica. No está hablando de algo místico. Claro que sabemos que estamos unidos a Él, pero aquí no está hablando de esa unión entre nosotros y Él, sino de algo que tú tienes que hacer, consciente y en la práctica. Dice el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Dices, la madera de la vid, según William Berkeley, dice, tiene la curiosa característica de que no sirve para nada. Es demasiado suave para cualquier propósito. Lo único que se podía hacer con la madera podada de una enredadera era hacer una hoguera y destruirla. Entonces les está hablando de términos que conocen. Si eres cortado, vas al fuego. ¿De qué es ese fuego? Hablando en términos bíblicos. Todo el que es cortado y va al fuego está hablando del infierno. No hay otro uso para ellos, más directo al infierno. Pero dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora, fíjate bien, hay que entender qué es permanecer en Él, porque si permaneces en Él, lo que pidas te lo va a dar. Y aquí es donde muchos se emocionan. Bueno, voy a permanecer en Él, le voy a decir, Señor, te voy a pedir una sola cosa, que ya no tenga dificultades. ¿Me lo va a conceder? Es decir, le estás diciendo, Señor, yo nada más te voy a pedir una cosa, que no me podes. ¿Se puede? Bueno, Señor, nomás te pido una cosa, dame 12 millones de dólares. 12 millones, no 12 millones. 12 millones de dólares. Si yo permanezco en Él, ¿me lo va a cumplir? ¿Qué más se te antoja pedirle? Lo que pidas si permaneces en Él. Bueno, ¿qué es permanecer en Él? Esa es la parte interesante. Porque fíjate bien, si tiene que ver con la conciencia, es decir, sé que estoy ante Dios, no quiero hacer nada que no haría delante de Él. No quiero ver nada que no vería delante de Él. No quiero decir nada que no quisiera que Él escuche. No quiero estar con alguien que Él no apruebe. ¿Verdad? Y por consecuencia, que lo que hago no sea desagradable a Él, porque estoy con Él en todo momento. Fíjate, el concepto de pecar se volvería casi imposible si estuvieses consciente de que estás con Jesús. Porque cuando pecamos tenemos esta idea loca de que nadie nos ve, ¿verdad? De que nadie se va a enterar. Cuando Jesús está con nosotros en todo momento, es imposible escapar de su vista. Entonces, la conciencia de que estamos siempre con Él, de que permanecemos en Él, no importa dónde estés, como Él les decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, está diciendo, conscientemente sé que lo que voy a decir, aquí está Dios escuchándolo, ¿verdad? Y cuando venimos a congregarnos todos juntos aquí, si supiéramos que permanecemos en Él, sabríamos que Él también está escuchando y está viendo todo lo que haces mientras yo estoy predicando. No te vas a dormir tan a gusto ya. Eso tiene que ver con la conciencia. Estoy en Él, con Él en todo momento. Estamos juntos, vive conmigo. No hago nada que Él no vea. ¿Cómo somos tan descarados pecar pensando que nadie nos ve cuando Él está aquí? Por eso decir que permanecemos en Él necesariamente tiene que llevar a la práctica. Si yo sé que Jesús está aquí conmigo, no voy a estar viendo cosas que no le agradan. ¿Me explico? Ni películas, ni sitios web, ni personas que pasen, nada. Porque sé que aquí está y me está viendo. Entonces, permanecer en Él tiene que ver con lo que hacemos y la conciencia de que estamos constantemente con Él. Ahora, pide lo que quieras y te lo va a dar. ¿Qué vas a pedir?
Si estás en Él, si permaneces en Él, solo haces lo que a Él le agrada. ¿Qué vas a pedir? Aquello que es agradable a Él, aquello que es conforme a su voluntad. ¿Y cuál es el único requisito para que tu oración se cumpla? Que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú permaneces en Él, lo que pidas te lo va a conceder. ¿Por qué? ¿Cualquier capricho? No. Está hablando de cómo piensas y qué haces. Y si tú estás en Él, todo lo que pidas va a ser de acuerdo a Él. ¿Me explico? No necesariamente los 12 millones. Digo, no dudo que quizás Dios te los pueda dar, pero no nos está hablando de eso. Y si a Él le place podarnos, lo va a hacer. No le pedirías que deje de podarte. Entonces, cuando nos dice que puedes pedir lo que quieras y se te va a conceder, no es un cheque en blanco. Es aquello que es aprobado por Él, puesto que permaneces en Él. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, si la obediencia, la conciencia de estar delante de Él tiene que ver con permanecer en Él, ¿qué cosas vamos a empezar a hacer o qué frutos vamos a cosechar cuando hacemos la voluntad de Él? Los frutos del Espíritu, las obras que agradan a Dios. Dice, si permanecen en mí, versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Ahora, ¿cómo es glorificado? Yo he escuchado esa palabra de cristianos muchas veces. Le dicen, Padre, yo te glorifico. Cuando pasan a dar un testimonio dicen que es para la gloria de Dios, ¿verdad? Es como, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo es que si das mucho fruto es glorificado? Dios es glorificado. Veamos esto. ¿Tienes el Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Reina Valera 60. Van a empezar a hacerse manifiestos en ti. Eso es a fuerza. ¿Me explico? No hay ningún cristiano que no tenga frutos del Espíritu. Si no tiene frutos del Espíritu, no es cristiano. Ahora, puede que tengas unos frutitos chiquititos, ¿verdad? Hay una mirrunguita, pero es fruto y no vas a ser cortado, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para que ese frutillo se vuelva un fruto mejor? Podar, ¿verdad? Ahora, cuando empiezas a dar fruto, y son los frutos del Espíritu, esto es interesante, porque el gozo, Jesús habló de su gozo, que está en nosotros, ¿verdad? También en otros pasajes habló de su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Cada uno de los frutos del Espíritu es algo que nos revela cómo es Dios. ¿Me explico? La paciencia. Dios es el más paciente. Y cuando tú eres paciente, estás mostrando cómo es Dios. ¿Me explico? Cuando tienes templanza, ¿qué es la templanza? Te mantienes como ecuánime. Ni te llenas de ira, ni luego gritas de alegría. Ecuánime. Bueno, así es Dios. Cuando tú das mucho fruto y permites que las personas que no conocen a Dios experimenten algo de cómo es Dios, ¿en qué van a pensar? No sé si has puesto ese experimento. Nosotros, aquí en la iglesia, ya tiene muchos años el Ministerio de las Obras de Dios, que se encargan de llevar comida a los cruceros donde hay gente en necesidad. Se llama las obras de Dios y no árbol plantado. ¿Por qué? Porque no queremos que árbol plantado esté relacionado con eso. No queremos decir quién lo está haciendo. Simplemente estamos haciendo las obras de nuestro Padre Dios. Por eso se llama las obras de Dios. Y nunca hacemos publicidad ni relacionamos ese ministerio con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú le llevas comida a alguien, pero le condicionas que primero tiene que escuchar el Evangelio, ya no es gratis la comida. ¿Verdad? Hay un precio que tienen que pagar. Escucharte. Y cuando la persona está en necesidad y no le importa el Evangelio, pero quiere comer, te va a decir, sí, ándale. Y uno dice, bueno, antes, aquí con el pan, ¿verdad? ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Qué le va a decir el que tiene hambre? ¿Qué va a pasar si te dice que no? No le vas a dar el pan. Pero ¿qué pasa si dice, sí, tenga, y hasta otro le regalo, mi hermano en Cristo? Una farsa, lo que quieres comer. ¿Verdad? Entonces cuando tú vas a alguien, simplemente nosotros cuando íbamos en un principio no poníamos la lona ni nada que dijera que eso venía de parte de Dios. Poníamos la lona de las obras de Dios
cuando la gente ya estaba comiendo. No había nada que indicara que veníamos de parte de Dios. Y lo hacíamos no para los que comen, porque ellos ni la veían. Los que veían eran los carros que pasaban. Porque nos dimos cuenta que cuando nos íbamos a un crucero y poníamos una mesa, Jesús dijo que cuando hagas banquete, no invites a tus amigos o a tus familiares que te pueden regresar el favor. Invita al cojo, al desvalido, al que está en la calle, porque ellos nunca te lo van a regresar. Ese era el concepto. No llevamos nada más un sándwich, que aunque es muy útil, pero llevamos una comida como de restaurante. Y hacíamos función de meseros. La idea era llevar un banquete, algo que difícilmente, a lo mejor ellos difícilmente comerían en algún momento. Entonces cuando instalábamos las mesas y están los meseros y todo, los carros se quedaban viendo como que, ¿y estos qué? Qué raro. De hecho, al principio la gente no entendía que era para gente de escasos recursos. Y llegaba gente de corbata y decían, ¿qué onda aquí? No, pues el banquete es para el que quiera. Dejaban su maletín y se sentaban a comer bien a gusto. Ni siquiera tenían necesidad. Y ahí veía sentado un indigente con todo lo que implica su indigencia, la suciedad y el mal olor, y a un ladito personas que venían del trabajo sin necesidad, comiendo bien a gusto. ¡Ay, qué rico! Pero ¿quién crees que normalmente cuando se le da ese tipo de comida, quién muestra más gratitud? El que normalmente no tiene alcance y que no se espera que nadie lo trate así. Y encontramos que en esas personas, sin hablarles de Dios, sin decirles nada, decían, gracias a Dios por ustedes. Eso de ahí es glorificar a Dios por medio de los dones de alguien. Y cuando das mucho fruto, Dios es más glorificado, porque cuando tú permites que las personas vean en ti algo de cómo es Dios, el pensamiento de la persona se dirige a Dios y dice, qué bueno es Dios. Cuando ese grupo, cuando andábamos yo también ahí, íbamos a las calles, le predicamos el Evangelio, el que mostraba interés. Nunca condicionábamos la comida a la predicación. Y puedes entender con claridad, como sin que digas que vienes de parte de Dios, la gente concluye que Dios tuvo algo que ver, porque la gente no hace eso. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y ahí está la otra parte. Muestras que eres una rama que no va a ser podada porque da fruto. Ahora debe de empezar a darnos un poco de sentido el gozo. Porque tiene que ver con que si yo doy fruto, hay una garantía. Primero, nunca seré cortado. Siempre voy a ser podado. No voy a ser cortado de raíz, Dios va a tratar conmigo. Porque el fruto que yo dé representa una ganancia para Dios. ¿Cuál es la ganancia para Dios? Dicen algunos, pues un alma. No. La gloria. ¿No te parece egoísta? Dicen algunos. ¿Qué clase de Dios necesita que la gente le glorifique? ¿Qué clase de persona narcisista tiene que decir, habla bien de mí? A ver si alguna vez te topaste con esa pregunta. Y la primera vez que la oyes y no la habías pensado, si te quedas pensando, caray. Pues sí, ¿verdad? Pues imagínate yo. Digo, a ver, yo te voy a dar algo para que me glorifiques. ¿Qué vas a pensar de mí? Imagínate que vamos a decir, vamos a cambiar el nombre de árbol plantado. Mejor le vamos a poner ministeriosHernanValdez.com. ¿Cómo ves? Y en lugar de las obras de Dios es las obras de Hernán Valdez. Y si no lo haces es pecado. ¿No hace Dios en cierto sentido eso? ¿No me das la gloria? Estás pecando. ¿Piensas que tú eres? Estás pecando. Soy yo el que lo hace. Dices, ¿cómo explicas a un Dios así? ¿Cómo es que es glorificado el Padre? Y esa es la voluntad del Padre, que sea glorificado. Bueno, hay que entender que si Dios es el máximo bien que hay, es el ser más grande que puede haber, el hecho de que pienses en Él o le des la gloria a Él, en lugar de la persona, es lo mejor que puedes hacer. Porque Él es el único digno, Él no se equivoca, Él lo hace todo correcto. Glorificarlo a Él no es narcisista. Lo mejor que puedes hacer es saber que hay un bien supremo. ¿Me explico? No tendríamos concepto de maldad si no hubiese un bien supremo.
Y cuando Dios quiere que le alaben, es para que conozcas ese bien supremo, no porque lo necesite. No es egoísmo ni narcisismo el de Dios. Entonces, si todo Dios lo ha hecho para su gloria, es porque nos conviene conocer el bien supremo. Nos conviene saber que no eres tú el que lo hace, porque si la persona pone los ojos en ti, va a ver que te equivocas. Dice, pues tiene algunas cosas buenas, pero casi todas son malas. Y lo que Dios quiere no es que seas glorificado tú, porque la gente se va a decepcionar. Que sea glorificado para que cuando pongan la vista en Él, jamás serán decepcionados. ¿Me explico? Entonces, si eso es lo que te identifica como hijo de Dios, como rama, Jesús nos dijo en Mateo 7, 15 al 21, dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, aquí empieza a hablarnos de hacer su voluntad. ¿Das fruto? ¿Cómo das fruto? Estás haciendo lo que el Padre ha mandado. Es manifestando lo que hay en ti. Por eso es conocido un cristiano. Si tú vas pasando por la calle y ves un árbol con manzanas, ¿qué clase de árbol es? Pues es un manzano. Y si vas pasando y ves duraznos, pues es un durazno. Gracias. Cuando ves a una persona que te muestra cómo es Dios, ¿en qué debes de pensar? Es un cristiano. Esa es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Versículo 9. Sí como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahora, nos dijo primero permanecer en Él, ahora permanecer en su amor. ¿Son cosas distintas o no? Nos habla de lo mismo. Efesios 3, 16 al 19. Dice, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Hablando de la plenitud, hablamos de la máxima capacidad que podemos tener. Tiene que ver con su amor. Primero de Juan 2, 3 al 6 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Entonces, si tú estás en Cristo, tienes el amor de Dios. Si tienes el amor de Dios y tú lo amas, lo obedeces. Permanecer en Él es obedecerlo. Permanecer en su amor es exactamente lo mismo. ¿Quiénes están en el amor de Cristo? Decimos yo, todos dicen yo, Dios nos ama a todos, dice, ¿verdad? ¿Cuántos están en su amor? Cualquiera está dispuesto a decir, yo estoy en su amor, yo lo amo. Bueno, ¿cómo puedes comprobarlo? Con tu vida y tus acciones. ¿Lo obedeces? Fíjate bien que no es algo emocional, ¿verdad? Versículo 10, regresando a Juan, Jesús dijo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, no es un sentimiento. Permanecer en Él y en su amor tiene que ver con obediencia, ¿verdad? Y ya vimos que la obediencia no tiene ninguna justificación, no hay ninguna exención a la obediencia. Creo que lo vimos en la clase de miércoles. Estuvimos viendo que Moisés, cuando se da cuenta que el pueblo ya no le cree porque Faraón endureció las tareas, en lugar de liberarlos, se les puso la carga más difícil. Moisés quiere hablarles lo que Dios dijo y la gente no le cree. Y Moisés se siente muy mal y se queja con Dios. Y Moisés tampoco cree en Dios ya.
Y lo único que Dios le dice es, obedece, ve y haz lo que te dije. Y dijimos, es muy simple, muy sencillo obedecer a Dios cuando las cosas andan bien. Pero cuando tienes problemas y dificultades se vuelve muy complejo porque ni siquiera tú confías en Él. ¿Me explico? Entonces, cuando nos habla de permanecer en su amor, que tienes que obedecerlo siempre, estar consciente de que estás en Él, no tiene nada que ver con las circunstancias, es más, es a pesar de las circunstancias. Y hay una historia breve sobre lo que se hace con las ovejas allá por Inglaterra, que dicen que tienen que meter a las ovejas en como una especie de alberca, donde tiene antisépticos, una sustancia que evita que la piel le genere, ¿cómo le llaman?, infecciones y ese tipo de cosas. Y la oveja tiene que ser totalmente sumergida. No pueden darse el lujo de desperdiciar ese líquido bañando a cada oveja. Entonces establecen un camino que lleva a esta alberquita donde la oveja cae y tiene que ser totalmente bañada de esa sustancia. Pero tiene que permanecer cierto tiempo bajo esa sustancia. Entonces tiene que estar, obviamente sin que se ahogue, sumergida en esa sustancia. ¿Cómo le haces para mantener sumergida a una oveja el tiempo suficiente sin que se ahogue? Gente, tiene que estar 5 minutos, no especificaba el tiempo, yo lo estoy suponiendo. 5 minutos sumergida en esa sustancia. No te va a aguantar la oveja 5 minutos ahí sumergida. ¿Cómo le haces? Bueno, la sumerjo unos 10, ¿qué te parece? Unos 10, y luego la saco que respire, la vuelvo a sumergir, otros 10, y así me la llevo, ¿verdad? Hasta que acumule el tiempo en el que tiene que estar sumergida y no se me muera. Bueno, ¿cómo le explicas eso a una oveja? ¿Qué hacen? Bueno, este relato consiste en que hay un pastor, un perro y las ovejas. El perro las empieza a arrear hacia el canal y empieza a acumularlas a todas ahí. Las ovejas le tienen miedo al perro porque el perro ladra y muerde. Empiezan a aventarse unas a otras hasta que la primera oveja que entró se encuentra al límite de la alberca. La oveja no quiere saltar a la sustancia, pero es tanta la presión que hacen las de atrás porque el perro insiste e insiste en que las va a morder, que terminan aventando a las ovejas. La oveja cae y empieza a nadar hacia la orilla, pero se requiere que esté sumergida cierto tiempo. Entonces, ¿qué hace el pastor? Se tiene una especie de gancho donde cuando está empezando a salir, las sostiene y las deja caer otra vez. ¿Qué le pasa a la oveja? Se vuelve a sumergir completa, ¿verdad? Vuelve a salir. Mientras el pastor está con una de las ovejas, el perro se asegura que ninguna otra se salga. Y cuando la oveja se quiere salir, va el perro, le ladra y la muerde para que vuelva a caer. Entonces imagínate, tú eres una oveja. Tú no quisiste estar en esa sustancia. Pero hubo algo que te fue orillando y la presión te tira la sustancia. Sales a flote, alcanzas a salir, vas saliendo y ves al buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Parece que te va a sacar, pero en realidad ¿qué va a hacer? Volverte a aventar, que te vuelvas a hundir. Imagínate la confusión de la oveja, suponiendo que piensa, ¿verdad? Vuelve a salir, ve al mismo pastor y se acerca al pastor, ve que le empieza a ayudar y le vuelve a aventar. N cantidad de veces, hasta que se cumple su tiempo y entonces ahora sí la saca. Y faltan todas las demás. Ahora piensa, ¿qué sentirá la oveja? Es más, dime, ¿no te has sentido así? Terminaste en una sustancia que tú no querías estar y cuando crees que vas a salir, Dios mismo te vuelve a meter. ¿Te ha pasado? ¿Cómo le explicas a la oveja que eso es bueno? No le explica. La oveja piensa que se está muriendo y que el pastor la quiere ahogar, pero en realidad lo que está haciendo es para su beneficio. ¿Puedes permanecer en Él a pesar de eso? Cuando parece que es Él el que quiere que estés mal. Cuando sientes que te ahogas y que ya vas a salir y es Él quien te regresa para que vuelvas a sentir que te ahogas, porque eso es bueno para ti. ¿Puedes permanecer en Él? Ahora, lo más interesante es que ahí está el máximo gozo. ¿Dices, eso es ridículo? ¿Cómo podría tener el máximo gozo ahí? Bueno, precisamente, porque cuando pasas por ese proceso,
te vas a dar cuenta de una cosa, aunque no entiendes lo que te están haciendo, el pastor siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí. El que piensa que se ahoga eres tú. No es su objetivo ahogarte, sino limpiarte. ¿Me explico? No hay ninguna explicación para las ovejas. Es lo que vimos que estaba pasando con Moisés. Moisés le pregunta a Dios, ¿por qué haces eso? Y Dios no le explica nada, simplemente le dice, obedece. Entonces Jesús está diciendo, el asunto aquí, para que mi gozo esté en ustedes, tienen que permanecer en mí. No importa lo que pase, no importa cómo te sientas, no hay nada que te dé la oportunidad de desobedecerlo. Decía yo el miércoles, ¿qué pasa si viene alguien y te hace una injusticia y te pega? La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Es bíblico o no? Algunos dicen, ahí ojo por ojo, diente por diente. Entonces está diciendo, te dio en el ojo, órale también en el ojo, ¿verdad? No. Ahí no es una motivación a la venganza, es una restricción para el castigo. No está diciendo que si te quitan el ojo tú tienes que ir a quitárselo. Está diciendo que si te quitan el ojo, tú estás limitado solamente a quitarle el ojo a él en el proceso de justicia. Está asegurándose que el castigo no sea mayor de lo que merece. Entonces, si viene alguien y me hace una injusticia, ¿yo quedo libre para regresársela? Dice la Escritura, no os venguéis, dejad la venganza al Señor. Bueno, si alguien no respeta el proceso bíblico en mi contra, entonces yo tampoco lo respeto. No, yo no tengo ninguna excepción. Yo tengo que obedecer. Pase lo que pase, aunque no se porten como deberían de portarse, aunque no me apliquen la Biblia como debería aplicarse, aunque me estén ofendiendo y me hagan injusticias, yo tengo que permanecer en Él. Y dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y pregunto yo, ¿quién quiere su gozo? No, gracias. ¿Por qué querría eso? Bueno, eso es lo asombroso, eso es la paradoja. Si realmente amas a Dios, estimarás todo lo demás, como dijo Pablo, como estiércol. Y si realmente entiendes que Dios te ama, vas a saber que te va a podar y va a quitarte todo lo que Él no desea que tengas. En esencia, el cristianismo consiste en tener la conciencia de que muchas veces te va a ir mal. Y precisamente ahí, cuando sabes que te está yendo mal, pero el pastor siempre estuvo contigo, es cuando el gozo crece, porque comprendes la fidelidad. Comprendes que Él siempre está allí, y aunque parecía que te ahogabas, no te está ahogando. Entonces el gozo crece. Nunca vamos a experimentar lo que Cristo padeció, ¿verdad? Pero fíjate, la Escritura nos enseña que es obra de Dios en nosotros que llegaremos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No vamos a padecer lo que Cristo padeció, eso es imposible, pero la obra de Dios es llevarnos a parecernos cada vez más a Él. Por consecuencia, cada vez vas a tener más gozo, más paciencia, más bondad, más mansedumbre, más templanza. Por consecuencia, cada vez Dios es más glorificado. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Y qué tanto estás glorificando? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Quién tiene más de 20? Se estima que, ahorita que lee Efesios, Pablo tenía como 24 años de cristiano cuando escribe eso. Efesios 4, 11 al 16. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. ¿Por medio de qué? Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Profetas me faltó. Ahora, ¿de qué está hablando? De la iglesia, ¿verdad?
Dice, versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, para que llegues a la estatura de Cristo y tengas su gozo, ¿dónde debes estar? En la congregación de los santos. Ahí eres edificado, ahí eres confrontado. Ojo, no puedes crecer en santidad ni en gozo de forma aislada. No se puede. ¿Cómo vas a ejercitar la paciencia si no lidias conmigo? Si no te incomodo, ¿cómo vas a ejercitar la paciencia? ¿Cómo vas a aprender a levantarte si no hay hermanos que te ayuden a llevar las cargas? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios sin un maestro que te enseñe cosas que no sabes? ¿Cómo vas a poder edificar a otros si Dios no agrega a los que han de ser miembros de la iglesia por medio del evangelismo? Es imposible que crezcas en gozo apartado de la congregación. Entonces, ¿quieres tener el máximo gozo? Tienes que permanecer en él, pase lo que pase, y tienes que congregarte. Sin eso, no hay avance. ¿Me explico? No caigan en la trampa de pensar que alguien puede crecer sin el cuerpo de Cristo. Dios está en todos lados, dice, ¿no? Tampoco tengo que estar ahí. Dios está en todos lados. Pero Dios repartió los dones como Él quiso. Y a ti te dio una habilidad muy específica. Y a otros le dio algo que tú no tienes. Para que tú aprendas de eso que no tienes, necesitas estar con aquel que lo tiene. ¿Verdad? Y para que tú puedas usar lo que tienes, tienes que dárselo a alguien que no lo tiene. Necesariamente necesitas a los hermanos. ¿Me explico? Transmitimos en internet, ¿verdad? No se te ocurre pensar, pues aquí en mi casa veo la predicación, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Tienes que estar aquí. Aquí ejercitas la paciencia, la templanza, la mansedumbre, la fe. Todo tiene que ver con tratar unos con otros. Entonces, cuando hablamos de la plenitud de gozo, vemos que las cosas son difíciles, porque no es fácil lidiar con nosotros, ¿verdad? Cuando estamos de acuerdo todo es felicidad, pero cuando hay desacuerdos, ¿qué vamos a hacer? No, entonces ya no es de Dios. No, claro que sí. Claro que sí. Cuando te decepcione, ¿qué vas a hacer? Esto ya no es de Dios. No, claro que sí. Porque dice que el amor todo lo soporta, todo lo tolera. No que se deja, sino que tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a restituir el daño. Es necesario que te ofendan. Y aunque no quieras, vas a ofender. Y lo necesitas para crecer en gozo. Y cuando ves que el que te ofendió es movido a arrepentimiento por Dios, sabes que Dios lo puede hacer contigo. Estás consciente de la confianza de Dios y su fidelidad y creces en gozo. Y al revés. ¿Sabes? Necesitamos los problemas. No te asustes cuando hay problemas. Los necesitas. Y no es que yo te los quiera dar, ¿verdad? Que Dios me usa. Intentamos esto. El gozo de Cristo es lo mejor que podemos tener. No importa la circunstancia que puedas atravesar. Y no hay gozo de Cristo sin la iglesia. Tienes la garantía de que vas a tener días buenos y malos. En ambas puedes estar gozoso, pero donde más me interesaría es en los días malos, ¿verdad?
Y para eso los necesito. Y me necesitan. Date cuenta de la importancia de tus hermanos. Quizás no son muy agradables unos. Quizás no nos identificamos con todos. Pero los necesito. Yo no puedo crecer sin ustedes. Y también me necesitan a mí para crecer. Así que se acaba la jactancia. Lo único que queda es humildad, dispuestos a soportar lo que Dios nos quiera dar, porque vamos a comprobar que Él es fiel, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Según Jesús, el gozo viene por medio de las dificultades y el día a día. Parecería contradictorio, ¿verdad? Queremos tener gozo cuando sentimos que todo está bien, pero realmente lo que te hace avanzar es cuando todo está mal. Eso se llama paradoja. No es contradictorio, parece, no lo es. Es la paradoja de la vida cristiana y tenemos que aprender a aplicarla en las cosas de la vida. Si hablamos del gozo, tienes todo lo que necesitas para gozarte, ¿verdad? Para empezar, su Espíritu Santo. Tienes un gozo a lo mejor chiquitito, pero es gozo. Tienes que trabajar, obedecer a Dios y ese gozo va a ir creciendo. Tienes que convivir. Congregarte no es venir e irte. Eso no es. Congregarte es venir, servir y convivir con tus hermanos. Es que yo no quiero problemas. Bueno, ¿qué va a pasar si no tienes los problemas? No creces, ¿verdad? Va a haber problemas. Dios los va a permitir. Por más que trates de evitarlo, no se puede. Los va a haber. ¿Me explico? ¿Se siente feo que los haya? Sí. Pero son indispensables para que crezcamos. Así que el problema no es lo que nos debe preocupar, sino cómo lo solucionamos. ¿Verdad? Que se vengan los problemas que Dios quiera. Lo importante es estar conscientes de que esa es la oportunidad para poner en práctica lo que sabemos. Para permanecer en Él, a pesar de lo que nos hagan. Y entonces creces. En todos los frutos del Espíritu. Pero que ninguno de nosotros diga, ay, no hay problemas, ¿qué vamos a hacer? Hay que enfrentarlos. No porque podemos, sino porque confiamos en aquel que los permite. ¿Verdad? Entonces no le saques. Cualquier grupo de personas, el momento en que traten de ponerse de acuerdo, va a generar problemas. ¿Verdad? Pero la Escritura dice, Pablo dijo, así se manifiesta quien cuenta con la aprobación de Dios. Así que pidámosle a Dios que entre todos los que estamos aquí salgan los problemas que tienen que salir. No trates de impedirlos cuando son necesarios. Tampoco se trata que tú los generes, ¿verdad? Pero cuando ya se presentan, no te hagas, como dicen, a vista de hormiga. No veo, yo no me involucro. No. Ya estás involucrado, ya no hay de otra. Dios va a tratar contigo. Ahora permanece en Él. Fíjate bien, el mayor conflicto que puede haber entre nosotros es no querer hacer lo que la Biblia dice. Porque si tu hermano pega contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Cuál es la principal causa por la cual la gente no aplica ese versículo? No quiere problemas. ¿Y quién es el perjudicado cuando se evita el problema? Ese mismo. Porque no va a crecer. ¿Me explico?
me temo, es más, 99% seguro, hay muchos problemas entre nosotros con los cuales Dios se debería estar tratando y no dices nada. Pensando que así ayudas. Pensando que así es la forma de mantener la paz y la unidad. Estás haciendo lo opuesto. Nos estás privando del crecimiento por tu conciencia no bíblica, tu concepto no bíblico de que evitar problemas es amor o unidad. Para que una pareja de casados realmente puedan ser como uno, ¿qué se requiere? Que se digan la verdad. Y eso va a generar muchos problemas. Cuando tu esposa te diga, ¿me veo gorda con este vestido? ¿Qué vas a decir? ¿En qué problemas te vas a meter si le dices que sí? Y dice, no, mejor no le digo nada, te ves bien. Oh. Eso no lleva a la unidad, ¿verdad? Cuando ella se sienta mal y le digo, ay, te ves bien gorda. Dice, mira, traidor, no me dijo nada. ¿Por qué no me dice nada? ¿No quiere tener problemas? No, es necesario enfrentarlos. Decir las cosas, aunque con gracia, pero las cosas que son. Y entonces empezamos a conocernos. Entonces tenemos la posibilidad de caminar en unidad. Porque si no me dices la verdad, yo no sé qué piensas. Te conviertes en un hipócrita. No hay oportunidad de que caminemos juntos porque no quieres decir lo que piensas. Y eso estorba y entorpece todo lo que hacemos como iglesia. ¿Me explico? Seamos honestos, hermanos. Confiemos en que va a haber más gozo. ¿Me explico? Si es que ya estamos limpios aquí todos. Porque quizás habrá unos que no están limpios entre nosotros. Y no nos damos cuenta porque no hablan. Porque no se meten en problemas. Por eso a veces nomás hablan y dicen cosas y ¡pum! Salen a la luz, luego. ¿Por qué no habían dicho nada? Porque estaban callados. Y al revés, quizás Dios podía usarte mucho entre nosotros, pero tienes miedo, pero no quieres problemas. La motivación es decir, Dios, yo voy a permanecer en ti, voy a hacer lo que tú me has dicho, cueste lo que cueste, aunque me odies, aunque te caiga gordo por lo que te diga, aunque me digas, oye Hernán, me heriste, ¿qué crees que voy a hacer? Aunque te duela, te lo tengo que decir, ¿verdad? Porque si no, estaría mostrando que no te amo, que no me importa tu crecimiento y que me da igual si avanzas o no avanzas. Vas a llorar y te voy a caer bien gordo, pero yo voy a confiar en que Dios te va a hacer entender. Y que después vas a decir, bueno, sí, la verdad es que me caes bien gordo. Y ya me han dicho varios, pero luego Dios me hizo entender. Y entonces me voy a gozar. ¿Me explico? Hagamos lo mismo unos con otros. Necesitamos gozarnos juntos. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a permanecer en ti sin importar el costo. Pero enséñanos a hacerlo de la manera correcta. Enséñanos, como Pablo exhortaba, que no nos mintamos unos a otros, que hablemos con la verdad. Que ninguno de nosotros tenga el entendimiento fallido pensando que evitar problemas es lo mejor. No, Señor. Si por obedecerte a ti se generará un conflicto, enséñanos a ser maduros, a ser valientes
y enfrentarlo de la mejor manera posible, porque ese conflicto en tus manos, haciendo lo correcto, será transformado en beneficio. Necesitamos que nos podes, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que tú haces directamente en nuestras vidas, en lo individual, pero también sabemos por lo que leemos en tu palabra que creceremos a la estatura de Cristo por medio de los dones que te has derramado sobre mis hermanos. Sabemos, Señor, que no nada más nos vas a podar directamente tú, sino que algunas veces usarás a mis hermanos para podarme, para quitarme las cosas no deseables, Señor, para que me pueda concentrar en el fruto, para que pueda ser utilizado de la manera más eficiente todo lo que he aprendido. Enséñame a entender que necesito a mis hermanos también para ser podado, que quizás ellos van a notar alguna ramificación en mí que no debiera estar. No los dejes callados, Señor, no permitas que callen, que permanezcan en temor. No les permitas que nieguen el amor que tú has concedido por medio de Él. Que ninguno de nosotros, Padre, sea hipócrita en ese sentido. Que ninguno de nosotros nos neguemos el uno al otro el privilegio de trabajar juntos, de ver los errores personales y de trabajar en corregirlos. No nos dejes sin corrección, Señor, como si no fuésemos hijos tuyos, porque tú al que amas, corriges, al que amas azotas y disciplinas, porque es lo mejor. Padre, cada vez somos más de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos, Padre, a hablar con la verdad unos con otros. No queremos tener un club de gente que se congrega para alegrarse. Queremos la vida cristiana, Señor, con sus días buenos y sus días malos, con sus bendiciones y con sus problemas, con sus acuerdos y sus desacuerdos, con los conflictos y con las alegrías, Señor. Queremos todo lo que tienes para nosotros. Queremos que trates con nosotros como hijos que somos. Enséñanos, Padre, a conocer los dones que has depositado en nuestros hermanos. Algunos no hablan, algunos no quieren hacer nada. Cámbialo, Señor. Necesitamos que se involucren en la vida de la iglesia. Necesitamos que hablen, Señor, que pongan sus dones al servicio de los demás. Hay muchas necesidades que debemos suplir y te rogamos que no permitas, según tu misericordia, que ninguno de nosotros esté inactivo, que todos estemos esforzándonos por hacer lo que nos corresponde, que pongamos nuestras casas en orden para venir a servirte, que podamos, Señor, regocijarnos en medio de las dificultades, del sufrimiento y también de los días buenos, también de los días en los que convivimos y estamos alegres. Igualmente cuando hay discusión, cuando hay desacuerdo. Enséñanos a enfrentarlo como hijos tuyos, confiando no en que tenemos la capacidad de solucionarlo, sino que por medio de esos problemas trabajas en nosotros y eres tú quien nos edifica, quien obra en todo el cuerpo y lo fortalece y lo mantiene unido para que crezcamos según lo has prometido a la estatura del varón perfecto. Concédenos y permítenos que cada día más tu gozo esté en nosotros. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano, le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Por favor, enfoquemos el tiempo en preguntas. Si tú tienes algún comentario que hacer, puedes acercarte al final y me haces el comentario, ¿verdad? Queremos aprovechar eficientemente el tiempo de las preguntas. Y cuando presentes tu pregunta, por favor, hazlo de la manera más concisa posible para que podamos dar oportunidad a la mayor cantidad de personas de usar el tiempo también. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenos días, hermano. Con respecto a mi comentario va sobre, o mi pregunta, es que a veces es difícil transportarlo de pregunta a comentario. Me gustó que te hayas apoyado en el versículo de la Reina Valera, ¿verdad? Que pues para muchos la Reina Valera le dicen la reina de todas las traducciones, ¿no? Pero
La NBI traduce, ¿no crees que cambia un poquito el significado cuando traduce ramas en lugar de pámpanos? Yo vengo de una región donde se conoce mucho la cultura de la siembra de la uva, en Coahuila y en algunos estados muy específicos se da la uva. Entonces estamos muy relacionados con los términos y creo que la NBI tiene ahí un rotundo, creo, no sé qué opines, en llamarle rama, porque no es rama. O sea, pámpano es parte de la rama. Como es un árbol frágil, pero es un árbol trepador, tienes que acomodarle para que, de tal manera que los pámpanos cuelguen hacia abajo. Entonces, la vid está llena de ramas, mas sin embargo, pámpano no es una rama, es parte de una rama. Una ramificación. O sea, para ser más claros, y así lo conocemos allá, el pámpano es en donde se sale la uva. Un pámpano sano te produce hasta 50 uvas. Entonces, por eso sí es cierto el comentario que hiciste, que hay que estarle cortando, porque hay veces que el pámpano da 5 uvas que se desarrollan bien y unas 20 que no se llegan a desarrollar, ¿verdad? Creo que el efecto ese se le llama pollo gallina, ¿no? Donde hay unas que están muy grandes y otras que están muy chiquitas. Entonces, no nos da una buena traducción el decir ramas, la paráfrasis de la nueva versión internacional, ¿verdad? Porque realmente rama es parte de toda la vid, ¿verdad? Entonces, pero pámpano es el pequeño esqueleto donde se forman las uvas. En cierta manera, el pámpano es una ramita de la rama. Entonces, tenemos por costumbre allá que cuando ya está la vid de buen tamaño, se cortan los pámpanos. Son los pámpanos los que se cortan, pero no se corta la rama. Entonces, creo que la NBI tiene ahí una mala traducción. Bueno, es que la traducción es dinámica, ¿verdad? La traducción literal de la Reina Valera 60 nos lleva a palabras que tratan de comunicar exactamente lo que dice el lenguaje. La NBI es una traducción dinámica que trata de llevarte a la idea general. Entonces, desde un sentido estricto, el pámpano viene siendo una ramita, ¿verdad? Una ramificación. Entonces, no está violando el concepto en sí mismo, pero está usando palabras distintas. Por ejemplo, quizás usted en el contexto de lo que ya conoce puede entender claramente la distinción. Para alguien que no tiene el contexto, decir un pámpano me queda la mente en blanco, ¿verdad? Es una palabra quizás un tanto más técnica o fuera de uso para nosotros. Entonces, hablarnos de ramas que se desprenden de la vid tiene que ver con esas ramificaciones que hay que ir cortando, no necesariamente una rama como hablamos de un árbol que tiene ramas y que la cortas completamente. Entonces, desde eso comparto que quizás para alguien que está más acostumbrado a ese vocabulario le quede mucho más claro que no es propiamente una rama en el concepto que cualquier árbol tiene ramas, pero me parece que en lo esencial no está errando en decir que es una rama, ¿verdad? Sí, bueno, porque no se le llama el pámpano de las manzanas, el pámpano de los duraznos, el pámpano siempre va relacionado con la uva. Entonces, por esa razón, la rama, creo yo que ahí no es un poquito objetivo, pero bueno, ese es mi punto de vista y yo creo que a lo mejor es bueno aprender que pámpano no es rama, sino que es la ramita de la rama que produce la uva. Okay. ¿Alguien más? Hola. John Piper, en ocasiones pasadas has dicho que más o menos comparten la misma doctrina. Y él está muy enfocado en la cuestión del hedonismo, de hallar el placer en hacer el bien, ¿no? En Dios, ¿verdad? En Dios, ajá. Y hay veces en las que yo lo veo y su enfoque es tanto que a veces a mí me causa así como que extrañez, ¿no? Como siento que es muy exagerado en su sensación de gozo, pero ahora escuchando todo lo que comentabas, me cuestiono si a lo mejor él está muchísimo más adelantado que
que la mayoría de los cristianos en la cuestión del gozo, y si deberíamos de buscar llegar a ese grado de gozo que él manifiesta, y de ser así, si el único camino es ese, la obediencia, y que la obediencia traiga esa satisfacción en nosotros. Sí, bueno, yo experimenté algo muy similar hasta que leí sobre el hedonismo cristiano, porque no puedo compartir las emociones que él expresa, y eso como que me genera un choque. Pero se supone que todos debemos ir creciendo en el gozo, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, vamos a ir creciendo. El punto aquí es que no todos lo expresamos igual, ¿verdad? Quizás la forma en que Piper lo expresa puede resultar un poco ajena, sobre todo acá a los regiomontanos, que no nos expresamos mucho en esos términos, ¿verdad? Que quizás puede verse incluso como algo un poco más femenino, pero no tiene, en la esencia, no tiene nada equivocado. De hecho, él, al enfocarse tanto en eso, obviamente ha avanzado más en comprensión del gozo, que quizás nosotros no hacemos tanto enfoque en eso. Pero confiamos en Dios, en que conforme vayamos avanzando y conociendo, cada vez más podemos comprender a mayor profundidad lo que el hedonismo cristiano enfoca, pero es un hecho que donde te enfocas a estudiar, empiezas a generar quizás una mayor apreciación que los demás no tienen, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú te quieres enfocar en la predestinación, ¿verdad? Y cuando hablas de la predestinación, tú puedes expresar como un deleite y un gozo. Y quien no se ha metido ahí va a decir, no, ¿qué te pasa? Para mí es un conflicto, ¿cómo que Dios predestinó? ¿Me explico? Entonces, en el caso de Piper, está, creo yo, tan enfocado en eso que estamos despegados de cómo se expresa. Okay, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Mencionó acerca, a lo mejor no es tanto del gozo, sino cuando mencionó que Jesús experimentó más gozo. Yo lo entiendo porque fue el que obedeció a la perfección al Padre. Pero cuando dice que sufrió más porque experimentó su ira, ¿se refiere a que tuvo que ser mayor dolor por todos los pecados que van a perdonar o no? No lo entiendo. Es que hay una dimensión mayor que simplemente el dolor físico. Es decir, si hay personas que han sido martirizadas y que también fueron crucificadas, entonces dirías, bueno, lo que Jesús sufrió no era para tanto, ¿no? Porque Jesús estaba sudando como chorros de sangre y hay testimonios de mártires que no estaban tan angustiados. ¿Y cómo puede ser que Jesús, algunos dicen, cómo es que sea más cobarde? Decimos, no, es que acuérdate que para poder pagar el precio, no está hablando meramente de lo físico, sino de la ira que correspondía a nosotros, que la ira de Dios caiga sobre él. Entonces estamos hablando de una dimensión muy distinta que solamente lo que físicamente padeció. A eso nos referimos con que la paga, lo que yo debía haber pagado por mis pecados, está sobre él y sobre todos los que Dios eligió para salvación. El grado de sufrimiento que él experimentó es inimaginable para nosotros, más allá de simplemente la sensación física de lo que estaba sufriendo. Por eso podemos asegurar con toda certeza que ningún hombre jamás sufrirá lo que él sufrió. ¿Me explico? O sea, a lo mejor al abandono, a la total ausencia de Dios, que a lo mejor ahorita ninguno podemos experimentar porque gozamos de otras bendiciones. Sí, pero hay que entender la ausencia no en el sentido de que hubo una separación, porque Jesús nunca pecó, ¿verdad? Más bien tiene que ver con la falta de justicia, de apoyo, de soporte, que es la manera en que se manifiesta que Dios está contigo. Pero necesitamos profundizar más en ese tema y quizás más adelante lo hacemos. Okay. El punto es explicar por qué él sufrió más que cualquier hombre. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Había por acá otra mano levantada? ¿Así está prendido el micro? Buenos días. Buenos días. Ahorita a mí me llamaba mucho la atención lo de pedir conforme a la voluntad de Dios. Uh-huh. Y siempre he tenido la duda de, ahorita que mencionaba acerca de lo de la predestinación, ¿verdad? Yo no sé usted qué piensa acerca de ello, pero pedir conforme a la voluntad de Dios incluye pedir por la salvación de pues nuestros seres queridos que se acerquen a Dios, pero ¿cómo saber si es la voluntad de Dios que yo pida por mis seres queridos? Porque a lo mejor la voluntad de Dios, pues parte de la predestinación es de que a lo mejor siempre he tenido esa confusión. Es que, bueno, hay que entender la oración en dos partes. Es decir, nosotros nos mostramos al Padre tal cual somos, ¿verdad? Y expresamos nuestro deseo. Por ejemplo, Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús ya sabía a qué venía y sabía que iba a pasar por eso. Entonces, ¿por qué pide
que si es posible pase de él esa copa, cuando él perfectamente sabía de qué se trataba. Luego dice, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y en cuanto recibe su respuesta y viene el que lo va a traicionar, ya no muestra ninguna angustia, sino plena sujeción y obediencia al Padre. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando oramos, la palabra oración en griego es intercambiar deseos con Dios. Yo le puedo expresar lo que deseo. Sin embargo, la Biblia dice que lo que pedimos conforme a su voluntad es lo que se nos concede. No hay ninguna limitación a que tú nada más pides lo que sabes que Él desea. Porque la voluntad de Dios está expresada en dos formas en el griego, en el Nuevo Testamento. La voluntad preceptiva, que es lo que está revelado, lo que tenemos ya en la Biblia, y su voluntad decretiva, de la cual nadie sabe hasta que se cumple. Por ejemplo, Satanás no sabía que crucificando a Jesús iba a haber redención para todos. De haberlo sabido, no lo hubiera matado. La voluntad decretiva de Dios era que por medio de la crucifixión se pagara nuestra deuda, pero nadie lo sabía hasta que se cumplió. Sin embargo, tenemos voluntad preceptiva. Dios no quiere que mientas, no quiere que robes. Entonces, cuando tú vas a pedir a Dios y tú realmente estás expresando lo que sientes, dirías, Padre, yo te pido que lo salves. Pero lo que la Biblia dice es que solo se cumple aquello que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, siempre cuando oramos hay que decir, Padre, yo deseo esto, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vas a entender cuál es su voluntad hasta que se cumpla. ¿Me explico? Entonces, no tienes que saber la voluntad decretiva para pedir. No, tú pide lo que tú consideras con la información bíblica y lo que conoces de Dios, que sería lo correcto o lo que tú deseas. Es más, podrías pedirle cosas incluso que ni siquiera serían agradables a los ojos de Dios, pero tú tendrías que ser honesto con Él y pedirle que efectivamente se cumple lo que la palabra dice, haya un intercambio de deseos. Dios, te entrego mis deseos, dame los tuyos. ¿Me explico? Y, perdón, entonces ahí parte también de la obediencia hacia Dios. Como usted decía ahorita acerca de lo de, mencionó algo de Judas, perdón, es que me revolví. Pero parte también para poder pedir conforme a la voluntad de Dios es también obedecer para que sea glorificado Dios, que es lo que mencionaba del gozo. Sí, o sea, en el momento de duda, confusión o sufrimiento, debemos de seguir fieles en lo que sabemos, ¿verdad? Podríamos, en el caso de la oveja que está sumergida y que el mismo pastor hace que se sumerja, la oveja va a pedir, ayúdame, sálvame, no entiende, ¿verdad? En su entendimiento va a rogarle a Dios que le ayude, cuando es Dios mismo quien la tiene ahí. Entonces, Dios no la va a sacar de ahí porque lo mejor para ella es que permanezca cierto tiempo ahí hasta que salga, hasta que ya esté limpia. Entonces, eso nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos duda, no sabes lo que Dios está haciendo, pero tú le ruegas conforme a lo que sabes. Y ya cuando Dios cumple tu petición, ya que la oveja salga, suponiendo que la oveja entiende, va a decir, bueno, me estuvo metiendo ahí todo eso porque era su voluntad y era bueno para mí, aunque en ese momento no lo entendías. Tú debes de permanecer fiel aunque no lo entiendas, confiando en que más adelante vas a poder comprender. Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá adelante? Bueno, no, acá no hay nadie. Ándale porque se acaba el tiempo. Sí, buen día. Pastor, a la luz de un pasaje que fue mencionado también, deberíamos de entender que cuando está diciendo en el versículo, donde dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, deberíamos de entender que Judas no estaba ahí presente. Bueno, no me acuerdo ahorita cronológicamente si estaba o no estaba. Según el relato de Juan, el arresto de Jesús viene después. Entonces, si pensamos que es cronológico el Evangelio, tendríamos que pensar que todavía ni lo traiciona y todavía ni lo arrestan. Lo verifiqué, al menos el orden en que aparece en la Biblia. Pero eso pensé yo, dije, lo voy a preguntar si deberíamos de pensar que entonces Judas no estaba en ese momento cuando dice eso. O sea, Judas estuvo en la cena, pero habría que analizar y comparar los evangelios para ubicar cronológicamente si ya se había ido, todavía no. Yo ahorita no lo traigo en la mente. Si te contesto algo te voy a echar mentiras. Tenía otra, pero no sé si alguien quiere preguntar. ¿Hay otra pregunta? ¿Express? No. Bueno, ¿la puedes hacer en 15 segundos? Pastor, primero les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Pero luego inmediatamente lo estudiamos hoy, ¿verdad? Le dice, permaneced en mí, y luego más adelantito dice, si permanecéis en mí. A la luz de lo que nos has enseñado, gracias a Dios, de la seguridad de la salvación y de la sinergia en la santidad, corrige mi entendimiento, pastor, porque en el entendimiento humano podríamos no le bajaron allá. podríamos pensar que, a ver, primero les dices, ya vosotros estáis limpios, y luego pareciera que está dejando a criterio de la persona, si permaneces en mí, o sea, permanecer en mí, como que va a depender de ti el que permanezcas en mí y que permanezcas en mi amor, así como que dándole pie a los que creen que la salvación se pierde, así como que, ya ves, si no guardas sus mandamientos, si no permanece en él. Como lo entiendo, pastor, es que gracias a Dios nos has enseñado eso. No es que esté diciendo, o sea, Dios pues todo lo sabe, ¿verdad? Y dice, ¿sabe quiénes están limpios, verdad? Como que no es que les esté dando opción, sino más bien, si alguno no obedece sus mandamientos y no permanece en él, pues simplemente no estaba limpio por la palabra que les había hablado. Ajá. Porque parece ser que primero le dice, ustedes ya están del otro lado, muchachos. Pero le dice, pero permanezcan en mí. Entonces depende que permanezca en mí y que guarde sus mandamientos. No sé si me expliqué. Sí, pero acuérdate que es limpio, ser podado. Imagínate que tienes literalmente una rama podada, ¿verdad? Si ya estás limpio, tienes que permanecer en mí. ¿Qué pasa si no permanece en él? Por lo que entendimos que es estar consciente de Dios y hacer lo correcto. Nos pasa que no siempre estamos conscientes ni siempre hacemos lo correcto. Entonces empiezan a brotar otra vez ramas indeseables. Y no están siendo podado porque no estás permaneciendo. Es decir, en la vida cristiana muchas veces tenemos días de negligencia, ¿verdad? Incluso Dios podría permitir que nos enfrentemos a temporadas, incluso largas, de negligencia continua, antes de que Dios vuelva a podar, porque hay un propósito en enseñarte. Entonces, ahí el punto es, si tú vas a querer permanecer siempre limpio, siempre bien podado, tú tienes que estar en Él, consciente y obedeciendo. Porque si no, empiezan a brotar cosas no deseables. O sea, la limpieza de la cual Jesús habla es un proceso continuo. No es un evento de que ya estás limpio y se acabó. Porque a Pedro incluso le dice, ustedes ya están limpios, pero tienen que lavarse los pies. Relacionándolo en todo el contexto bíblico, profesor, o sea, quien ha sido predestinado, quien por gracia de Dios, o sea, no va a dejar de hacer eso porque Dios, no va a dejar que ninguna oveja se pierda de su mano. Eso es lo que va a mi comentario. Acuérdate que es sinergia, ¿verdad? Sí. Yo tengo que esforzarme y Dios hace su parte. Dios puede permitir que yo sea negligente y van a empezar a crecer cosas indeseables en mí. Al momento en que yo vuelva a retomar, por medio del arrepentimiento que Dios me da, otra vez empiezan a quitar las cosas indeseables y empiezo a manifestar más fruto, ¿verdad? Pero nunca perdería la salvación. No, porque soy una rama que da fruto. Es lo que vemos. Así es. Gracias. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Despedimos la transmisión de los que nos acompañan en línea. Les agradecemos por estar con nosotros. Los invitamos a inscribirse al grupo de los jueves en la sesión de preguntas. Si no estás inscrito, por favor, deja un comentario en la transmisión de Facebook para que te hagan llegar las instrucciones y esperemos que nos acompañen el próximo miércoles. Gracias.